Bienvenidos a este vídeo, en el cual os voy a enseñar algunas técnicas para hacer vuestras intros más originales y vibrantes. Antes, os quiero decir que mi labor, para que otros aprendan, es totalmente gratuita. Por eso he creado este QR mediante el que desee apoyar el canal, puede aportar una pequeña propina. Con eso podremos ir mejorando el canal y la calidad de nuestro contenido. Os doy las gracias. Y ahora, vamos al tema de hoy. Veamos el ejemplo. ¿Qué os ha parecido? Aquí hemos mezclado varios efectos o métodos hechos con Filmora 12 que os voy a desvelar ahora. Quiero aclarar de que no se trata de que hagáis intros exactamente igual, sino de que estas técnicas os aporten inspiración para crear vuestras propias intros. Comenzaremos por escoger un clip de vídeo que os agrade. Ya puede ser que represente el tema de vuestro canal, o que sea futurista o simplemente que os guste. Lo vamos a duplicar. Un truco en Filmora es que pongáis el cabezal más adelante pero teniendo seleccionado el clip que queréis duplicar. Ahora presionad a la vez las teclas Ctrl y D, se os creará una copia del clip. Esta copia la vamos a poner por encima del original. Le pondremos invisible dándole al ojito, para que nos permita ver el trabajo que realicemos con el clip de debajo. Seleccionamos el clip inferior, doble clic, y en las propiedades de color, vamos a ir a saturación para quitarle todo o casi todo el color. Vosotros podéis buscar cualquier otro efecto. Más que nada, es para que se vea diferente con el de encima. Al clip superior, le vamos a dar de nuevo visibilidad, ya que ahora trabajaremos con él. Os quiero recordar que tenéis la posibilidad gratuita de suscribiros, con lo cual, si le dais a la campanita, estaréis informados de nuevo contenido para seguir ampliando conocimientos. Eso también ayuda al canal. Gracias. En primer lugar vamos a buscar en efecto uno que se llama desenfoque cuadrado y se lo aplicamos al clip superior. Eso nos dará algo de desenfoque de la imagen. Si queréis, ese efecto se puede aumentar, ya que como veréis, está casi al mínimo. Vamos ahora a hacer unas máscaras con la forma que queráis y les daremos animación. Si no tenéis claro cómo hacer máscaras, os dejo aquí arriba otro vídeo donde podréis ver cómo trabajar con ellas. Es una parte algo laboriosa, pero puede crear buenos efectos. Yo le voy a dar forma de cruz, que más tarde mediante los fotogramas clave, iré rotando y cambiando de posición. En este punto, acelero un poco el proceso, para no aburriros. Yo he realizado una animación sutil, pero si queréis que sea más visible, solo debéis buscar más contraste entre los dos clips. Ahora, vamos al otro efecto que me parece muy interesante y le aporta algo diferente a la mayoría de intros. Es el texto. Mediante la herramienta de texto rápido, vamos a crear un texto breve. Mejor si es una sola palabra. Le vamos a dar un tamaño que sea bien visible, pero sin exagerar, y le buscamos una fuente de caracteres gruesos. Nos iremos a la ventana de avanzado para poder interactuar mejor con el texto. Le activaremos el contorno, pero de color blanco y lo bajamos al 2.
Ahora, desactivamos el relleno, con lo cual nos queda el texto con caracteres huecos. Como ya os dije, colocamos el cabezal fuera del texto y presionamos Control D, así duplicamos el texto y evitamos que se nos pegue encima. Lo movemos a la pista superior. Ahora lo seleccionamos, pero miramos la línea de tiempo para comprobar que es ese texto el que está seleccionado y lo movemos un poco hacia abajo. Ese proceso lo repetiremos 2 veces más. Volvemos de nuevo a repetirlo, pero en esta ocasión, vamos a la parte de avanzado y activaremos el relleno del texto. Lo vamos a dejar un poco más separado, para saber que este es diferente. Seleccionamos ahora el primero o cualquiera de los otros textos huecos, para volver a repetir el proceso otras 4 veces. Una vez tengamos todas nuestras copias del texto, escogeremos la última, por llevar un orden. Nos iremos a la sección de animación y vamos a buscar la que se llama Desvanecer 1. Con doble clic, se le aplica a nuestro texto. Solo debemos ir seleccionando cada texto e ir aplicando dicha animación. Ahora iremos moviendo cada copia del texto unos 2 fotogramas. Eso también dependerá de si queréis alargar más o menos la animación general. No me ha gustado cómo queda, porque aparecen del superior al inferior todos. Y lo que busco es que el grupo superior vaya de arriba a abajo y el inferior al contrario, para que finalmente quede el texto relleno, que sería el principal. Ahora me gusta más. Si queréis verlo a pantalla completa, solo debéis ir a la esquina inferior derecha del visor y darle a ese símbolo de doble flecha. Para play, debéis darle a la tecla pausa y para pararlo igual. Pues ya tenemos la animación. Como os dije, este es solo un ejemplo de lo que podríamos hacer. Se trata de dar ideas para activar vuestra inspiración y experimentéis nuevos métodos. De lo que se trata, en resumida cuenta, es de que encontréis la forma de hacer vuestras intros diferentes y llamativas, con aspecto profesional. Si os he inspirado, habrá valido la pena este vídeo. Gracias por verlo hasta el final, y espero me comentéis sobre qué os gustaría que hablásemos en futuros programas. Un gran saludo, amigos.